Permanecer en Caracas hasta que lo detuvieran o seguir su lucha desde el extranjero. Leopoldo López había liderado una multitudinaria manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro. Debía elegir entre libertad o cárcel, una pesadilla que comenzó hace 9 años. Nos quieren muertos, publicado por Espasa, Javier Moro en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Gracias. Un placer, gracias por invitarme a tu casa, primero, Javier. Gracias a ti por darle voz a esta historia. Vamos a dársela porque es una historia muy interesante y además actual. Desde siempre en Venezuela, cárcel y exilio habían sido moneda corriente entre los que se arriesgaban a luchar por construir un país moderno. Eduardo López, bisabuelo de Leopoldo, tras 4 años en la cárcel y tratar de volver a la vida amenazado, tuvo que exiliarse con su familia a Estados Unidos. Así empiezas tu libro, así es el prólogo. Sí, porque quería ponerlo en contexto. O sea, el Chávez es un caudillo más de la ristra de caudillos que ha habido en Venezuela desde que el país se independizó. Y por eso hay que ponerlo un poco en situación, ¿no? Este ha sido uno más. Lo que pasa es que este acaba con el país por completo. Entonces, es la gran diferencia. Pero también era una manera de presentar el personaje principal. Leopoldo López, aparte de que es descendiente directo de Bolívar por la parte de la madre, sí, es también descendiente por parte del padre de estos hombres que lucharon contra aquellos caudillos y que vivieron la cárcel y que vivieron el exilio. Con esto quiero decir que el personaje, de alguna manera, ya viene modelado por sus genes y por su historia familiar. La vocación de servicio público es algo que siempre ha tenido Leopoldo López, que podía haberse dedicado, después de haberse graduado en Harvard y en la familia en que había nacido y con los contactos que tenía, a ganar dinero o a ampliar el patrimonio familiar. Eso nunca le interesó. Le interesaba el servicio público, mejorar la vida de la gente, actuar con ellos. Además se le ve, él habla con todo el mundo, vas con la calle con él y está constantemente interactuando con la gente, ¿no? Y este es el personaje. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, porque he seguido siempre la historia de Venezuela muy de cerca, porque yo viví parte de la juventud allí, y todo lo que toca Venezuela me llega al corazón. Yo seguí la actualidad muy de cerca. Y recuerdo perfectamente que el día 18 de febrero de 2014, este hombre, Leopoldo López, decide, en lugar de irse al exilio con su familia, decide enfrentarse al régimen y entregarse. En una ceremonia multitudinaria, 1 millón de personas fueron. A entregarse, pero a meterse en la boca del lobo. Sí. Porque te entregas a un régimen que sabes que es corrupto, a una justicia que sabes que está manipulada por el poder y sabes que vas a acabar en la cárcel. Entonces, ahí te preguntan, ¿no es un loco, como todo el mundo, o es un héroe? O sea, un héroe en el sentido ese que da los últimos pasos, esos que nadie quiere dar. Esos pasos que pueden cambiar la percepción de un país y sobre todo la historia personal de alguien, ¿no? Bueno, pues después de todo lo que he estado con él, de haber escrito el libro, yo sí puedo decir que es un héroe. De la misma manera que Navalny es otro héroe. Y de la misma manera que Monseñor Álvarez en Nicaragua es otro héroe, porque también allí el dictador Ortega le puso un avión porque quería sacarlo del país, porque era la piedra en el zapato. Y dijo, no, yo no me voy. Esos hombres acaban representando la conciencia de sus países, el último reducto de decencia moral. Y por eso he escrito el libro, para devolverle el lugar que le corresponde. Porque no hay que olvidar lo que hizo. No se puede pasar página por lo que hizo. Y luego, desde el punto de vista de un escritor, había allí un material dramático muy, muy interesante. Sí. Porque claro, él es un héroe, él actúa de acuerdo con sus creencias y con su convicción. Pero ¿y la familia? ¿Por qué tiene que seguirle en ese camino? ¿Y los hijos, pequeños entonces? ¿No tenían derecho a vivir en seguridad? ¿A tener una vida normal? Todas esas preguntas son preguntas que me saltaban cuando estaba investigando la historia, ¿no? Habría sido héroe
aunque el final hubiera sido bien diferente. Quiero decir, ahora iremos hablando de la El novela. final podía haber acabado presidente de la República. O podría haber acabado muerto. O podía haber acabado muerto porque lo querían muerto. Exacto, pero hubiera sido un héroe igualmente. Hubiera por la sido decisión un que héroe tomó. igualmente, Por eso la por decisión que supuesto. tomó. Y además, te diré más, el intento de haber intentado acabar con esa dictadura feroz, solo el intento ya merecía el libro, ya merecía la historia. ¿Te acuerdas del libro de El viejo y el mar, de Hemingway? Sí. Que intenta pescar, todo es intentar pillar ese pez, y no lo consigue. Pero ¿dónde está la grandeza? En el intento. Exacto. La grandeza de Leopoldo López está también ahí, en el intento. Casi lo ha conseguido. Pero al final la belleza es todo lo que llega a asumir, todo lo que llega a vivir para conseguir que haya libertad en su país. Vale, no lo consiguió, pero espérate, él es joven. Exacto, ¿no? La vida es corta, pero también posible. Eso es. Además, cuentas en tu libro, dentro de lo que acabas de decir, desde niño tenía muy claro que quería intentar que no hubiera esa distancia, esa diferencia tan grande entre ricos y pobres, sí, por ejemplo. Era un niño educado no solo por sus padres, sino por sus abuelos. Y tenía un abuelo que era un hombre de campo. Tenía una finca cerca de Caracas y le había interesado siempre el campo. Y luego otro abuelo por parte paterna había sido ministro de Agricultura, que también le interesaba el campo. Entonces ellos los fines de semana lo pasaban con el abuelo, iban a caballo por el campo a visitar los vaqueros, se paraban y ahí se veía la pobreza. Claro. Ahí la vio. Y luego tenía un abuelo que le crió a él y a su primo con unos valores de justicia, de que porque que seas privilegiado te obliga de alguna manera a servir a los demás, de ser privilegiado es una carga también. Sí. Y esa responsabilidad social sí que la asumió desde siempre. Siempre tuvo esa idea en la cabeza y de hecho fíjate que el abuelo le crió a él y su primo hermano, Thor, acabó fundando una ONG en Estados Unidos, mundial realmente, dedicada a la libertad en los países latinoamericanos. La influencia fue maravillosa. Y los dos primos acabaron colaborando, uno para sacar al otro de la cárcel. Muy bonita la historia, es que es preciosa porque la quieras pillar. Sí. Es que me lo invento y no se lo cree nadie. Es verdad. Es verdad. Sí. Mucho más bonito que lo que te puedes inventar por ahí. Sí. Porque es auténtica, es real. Es rica en muchas cosas. Claro. Entonces este hombre se educa con toda esta cosa en la cabeza. Abuelos que han pasado por la guerra, otro que era... bueno, pues todo eso se traduce en una vocación política. Luego es un hombre que visita sitios, lugares recónditos, abraza a los campesinos, Sí, a veces en su visita. Me encanta eso. Claro, gana 18 estados, mejor dicho, Maduro había perdido 18 alcaldías, y presentas esa diferencia real existente de una persona culta, una persona con estudios, una persona físicamente muy bien, una persona que hacía deporte, frente a un Maduro 8 o 9 años mayor que él, con otra formación física, y que intentaba imitar una cosa que hacía muy bien, o que hace muy bien Leopoldo, que es la oratoria, pero lo hacía mal, ¿no? Sí, no, por supuesto, son gente que no tienen nada que ver, y el problema está en que Leopoldo empezó una carrera meteórica, tan meteórica que asustó a Chávez. Claro. A Chávez le empezaban a crecer los enanos por todas partes. De repente dijo, ha ganado la alcaldía de Chacao, tiene un índice de popularidad increíble, quiere postularse para alcalde de Caracas, hay que cortarle las alas ya. Este tigre hay que convertirlo en gatito, enseguida. Entonces le inhabilitaron, pero él siguió. Sí, así es. Has hablado de sus padres. Sí. Antes de continuar con Lilian, que tiene un papel, una función fundamental, pero los padres también. Antonieta, por un lado, que decía, ojo, aquí va a pasar algo, y si se cargan a alguien, la culpa te la van a echar a ti, que así fue lo que ocurrió. Y por otro lado, su padre, esa estrategia que no vamos a contar, porque hay que leer el libro, pero que me parece muy inteligente y muy atrevida también. Sí, y luego el conflicto que había con Lilian, con la mujer. Con Lilian, sí, porque claro, la mujer al principio dice, oye, pero convencerle de que nos vayamos todos. Somos una familia, se puede romper la familia. Sí. Y los padres decían, no podemos convencerle a partir de cierto punto.
Él tenía una carrera política, la coherencia con lo que ha sido su vida es entregarse, es enfrentarse hasta el final. ¿Tenemos nosotros como padres el derecho de impedirle hacer eso? ¿Sí o no? Esas son las preguntas clave. Sí. Eso es lo que he intentado, eso es lo que he contado en Los Crímenes Muertos. ¿Tienen el derecho? ¿Hasta qué punto? Es claro, eso crea unas fricciones enormes en la familia. Sí, por supuesto. Pero, como son inteligentes, al final consiguieron reconducir todo esto y unir fuerzas, claro, para sacarle de la cárcel. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Ser el marido de Leopoldo no era una cosa fácil. Primero, ser la mujer. Perdón, ser la mujer. Primero habría que tener una buena dosis de paciencia. Cuentas cómo arranca un noviazgo buceando entre jureles, por ejemplo. Sí, porque, a ver, Leopoldo era muy popular. Iba por la calle y todo el mundo le saludaba. Y luego tenía muchísimos compromisos. Conoce a Lilian, se enamora de Lilian, y Lilian era una deportista de élite. Había ganado un campeonato nacional de windsurfing en una carrera de 3 horas, desde la costa de Venezuela hasta la isla de Bonaire. O sea, era, pero realmente deportista dura en ese sentido, ¿no? Sí. Y él también le gustaba el deporte siempre solitario. Él había subido varios picos de Sudamérica solo. A los 15 años ya se había subido a la cima del pico Naiguatá, que está arriba de Caracas. Él ahí tenía esas veces de experiencias un poco místicas, solitarias. Yo creo que eso le sirvió luego mucho para aguantar la cárcel. Esa soledad, el estar bien en soledad. Y claro, alguien así no es fácil luego cuando estás en pareja. Y ahí es Lilian, bueno, ahí lo cuento todo, ¿no? Sí. Cómo Lilian intenta derribar esa especie de muro. Sí. Y cómo le dice, bueno, nos casamos o no me hagas perder más el tiempo. Exacto. Que aquí Yo no estamos para perder el tiempo. quiero ser madre y tener hijos. Exacto. Y si tú no quieres, pues nada, otra cosa no. Claro, se convirtió en su amante en realidad, ¿no? Sí. Porque él estaba casado con Venezuela. Claro, entonces ella se dio cuenta. Sí. Yo siempre en este matrimonio seré la amante, porque la esposa real es Venezuela. Así es. Dices una cajita envuelta en una gamuza azul y 2 preguntas. Ella dijo que sí a las 2. Ella dijo que sí a las 2. Así es. Sí, exacto, así es. Y lo cumplió. Sí. Sin saber lo que le esperaba, claro. Aunque te voy a decir también que muy poco tiempo después de esta pedida, están en un restaurante en Chacao, en un barrio de Caracas, una arepera, y había un custodio, chofer también, que conducía el coche de Leopoldo, que entonces era alcalde, y ya empezaba a despuntar mucho en su carrera política, que se parecían, y eran amigos. O sea, se intercambiaban música porque les gustaba el vallenato a los dos. Y entonces un día llegan a esa arepera, Leopoldo sale a encargar las arepas, y en ese momento se oye una balacera bestial, una explosión. Habían matado al custodio, pero eso iba dirigido a Leopoldo. Casi su hermano, decía. Casi su hermano, sí. Eso fue ya, ahí se empezó a dar cuenta que aquello iba muy en serio. No solo querían a Leopoldo fuera del juego de la política, lo querían muerto. Y de ahí el título del libro también. Está claro. ¿Qué son los acostados por la vida? Los acostados por la vida era una campaña que hicieron al principio del chavismo para llamar la atención y protestar por un asesinato que hubo. Había mucha violencia. Venezuela siempre ha estado, como toda Latinoamérica, sí. Hay mucha violencia, y entonces habían matado a una... Acostados por la vida, no me acuerdo si era el crimen de los Fadul. Eran los niños. O eran los niños, sí. Los niños y la silueta de tiza. Exacto. Entonces se le había ocurrido a Lilian, creo, hacer una campaña donde se acostaban y hacían una silueta acostados en la tiza. Y convocaron una enorme manifestación en Caracas, en la avenida Fajardo, creo que era. Y ahí se acostaban, todos los manifestantes se acostaban y dibujaban la tiza, ahí dejaban el rastro de la protesta. Una de las tantas manifestaciones que ellos organizaron para de alguna manera denunciar la inseguridad del régimen. Ahí ya empezaba la cosa a torcerse. Matan a Juancho Montoya. Sí. Para acusarle a él. Sí, claro. Juancho Montoya era un dirigente montonero. Era un dirigente
de los barrios más chavistas de Caracas. Pero era un purista de la revolución. Por eso es interesante lo de Juancho Montoya. Juancho Montoya era un chavista convencido. Había sido criado en esos ranchitos, que son como las chabolas de Caracas, una familia pobre, él y su hermano. Y él era un convencido, era tan convencido de la revolución que cuando Chávez empezó a hacer cosas y a nombrar, a quitar ministros, a poner amigos suyos, a cambiar, él protestó. Y él no quería entrar en el juego mafioso. Y claro, lo eliminaron. Y se lo endosaron esa muerte a Leopoldo, que era muy fácil. Claro. Pero obviamente era producto de las querellas entre ellos mismos. El hermano de Juancho Montoya es increíble porque a un momento dado se encuentra con Lilian y dice: yo quiero vengar la muerte de mi hermano. Ya dejan de ser chavistas, aunque él era muy de pueblo, muy hablaba muy chavista y tal. Y Lilian dice: pues mira, ¿quieres venir y ayudar a denunciarme el caso de tu hermano? Te voy a conseguir una entrevista con Joe Biden. Entonces era vicepresidente de Estados Unidos. Y le recibió. Y el hermano de Juancho Montoya, el montonero, el chavista asesinado, fue a ver a Biden. Y le dijo: ¿cómo permite usted que pase esto en nuestro país? Y Biden le dijo: la era de las intervenciones ha acabado en Panamá. Claro. Esa fue la última. Claro. No podemos intervenir directamente. Bueno, ahí está contado en el libro. Sí está. Leopoldo graba un vídeo que apela a la no violencia y después cuentas la intimidad en esa cocina, cómo se decide lo que va a pasar, lo que va a hacer, y se lo cuenta a su mujer, lógicamente. Quiero decir, él en ningún momento hace lo contrario a lo que sea pronunciar que no haya violencia antes de irse. Sí, bueno, él siempre fue un líder de no violencia. A ver, él su máxima... Él se leyó, primero en la cárcel, él lee a todos los... ¿Sí? Se lee a Mandela, que es un libro así de... Se lee a Bantuan, el monje budista también encarcelado. Se lee sobre todo a Martin Luther King, a Gandhi. Gandhi, sí. Pero el que se convierte en su héroe, digamos, en su modelo, es Martin Luther King. Y todo lo que es la protesta no violenta. ¿Qué se gana con la protesta no violenta? ¿Cómo se avanza con la protesta no violenta? Lo que es la huelga de hambre, lo que es... Y ese siempre ha sido su credo, nunca ha sido un violento. O sea, lo que pasa es que lo han insultado tanto los chavistas, lo han querido demonizar tanto que han hecho de él de todo. Si es un líder de extrema derecha, un monstruo, el monstruo de Ramo Verde, el propio Maduro le llamaba así. O sea, lo han intentado y todavía hoy, eso es lo que es curioso. Ahora que están en el exilio, toda la familia está en el exilio, han tenido que huir de Venezuela. Todavía el otro día, hace poco, el Rodríguez que es la mano derecha de Maduro, arremetía contra la madre de Leopoldo de una manera bestial en la televisión. O sea, todavía le tienen miedo. Claro, eso te iba a decir, sigue representando el peligro. Sigue representando el peligro porque es el único que no ha transado con nadie de allí, que no ha querido negociar nada con la dictadura. Con él no han podido. Entonces sigue siendo un peligro para ellos. Así es. Y por eso se están metiendo con ellos ahora a raíz del libro. Ya ha empezado. Claro, ha empezado. Esa era también la pregunta, porque ellos están exiliados en España, están en Madrid, pero lo reclamarán el Tribunal Supremo, supongo, lo seguirá reclamando. Bueno, hay una orden de extradición que lanzó Maduro para que pero vamos, no tiene ningún viso de prosperar. Vamos con esa cárcel, con esa parte humana, con Ramo Verde y la primera visita de los niños. Muy, iba a decir muy inteligente, claro, cómo él plantea que está. Claro, en una familia estudiando. Con niños pequeños, ¿cómo les cuentas que tu papá está en la cárcel? Claro. Porque a la cárcel van los malos. Sí. A la cárcel van los que matan, los que roban. Los que matan, los que roban. ¿Cómo cuentas tú a unos niños pequeños que papá está en la cárcel? ¿Y cómo organizas la visita? La primera visita es increíble. Lilian va allí y le pide al custodio por favor, vaya usted primero, abra antes la puerta, porque no quiero que los niños vean que su papá está encerrado tras puertas con unas rejas tremendas, y hace un ruido eso de candados y de rejas de hierro y tal.
y en efecto el custodio en ese momento le hace caso y va unos metros más adelante para que la niña no vea. Entonces, papá está estudiando. Sí. Papá está estudiando aquí y hay rejas porque hay fieras, hay muchos animales en el campo, porque como él estaba fuera de Caracas, estaba en una loma, de hecho a una altura hizo un frío tremendo. Y entonces la niña dice, sí, veo animales. Eran las cabras que pastaban ahí en el monte, ¿no? ¿Ves cómo hay animales? Por eso estamos protegidos por las rejas. Y consiguen, como en La vida es bella, ¿te acuerdas de aquella película? Igual. Consiguen manipular la realidad para que a los niños no les choque. Y convierten esa celda, al principio, en un hogar. Hacen un mural, llevan juguetes, pero claro, la dictadura no está para eso. Entonces, la dictadura lo que hace es aplicar el método cruelísimo de hoy te doy, mañana te quito. Sí, eso te iba a decir. El hoy te doy, mañana te quito lo tenía... O sea, un día le dejaban los cuadernos para escribir, entonces se los quitaban. Sí. Un día le dejaban libros, luego se los quitaban. Le dejaban las visitas de los niños, luego se las quitaban. Y lo tenían así, torturado realmente, es tortura psicológica absoluta. Y luego lo tenían en aislamiento, que también estaba en contra de los derechos básicos que tenía él. Él tenía que haber estado en un penal, primero, no militar. Le metieron en un penal militar aislado. Le tenían un miedo tremendo y se lo siguen teniendo. 23 horas al día, en completa soledad. Sí, tú sabes que más de 15 días al día de soledad absoluta afecta a la psiquis, está demostrado. Y a él la han tenido casi 2 años, de soledad absoluta, 24 horas al día. Muy fuerte. Lo más que él entró, y eso, el ejemplo de Martin Luther King, de Gandhi, se dio cuenta de que tenía que tener una rutina para mantenerse espiritualmente sano y físicamente también. Sí. Mente, cuerpo. Y luego hay una cosa que le ayudó muchísimo, que tenía fe, era un hombre católico. Sí, de hecho la Biblia era lo que pedía que le dejara. Entonces la oración le sirvió mucho, el boxeo, también. La práctica del deporte, y en eso era tajante, porque decía que si paraba un día la rutina, ya todo eso ya no era ganancia, ya entraba en una peligrosa deriva, porque si paras un día de hacerlo, ya al día siguiente dices, ¿para qué hoy también? ¿No? Entonces ya pues puede derivar. Para mantenerse siempre fuerte, él se dio cuenta que eso se da cuenta la primera noche, la escena de la primera noche en la cárcel es buenísima también, porque ahí se da cuenta, ya no estoy en la calle, ya no es la protesta, ya no es la vida política, ya no es el andar corriendo detrás de los guardias que te tiran botes lacrimógenos, no, ha cambiado el campo de batalla. ¿Dónde está? ¿Cuál es el nuevo campo de batalla? Mi mente, porque van a intentar destrozarme. Así es. Van a intentar quebrarme, matarme. Y entonces él se blindó. Iba preparado para eso. Y gracias a esa rutina que tenía, de rezar, de hacer ejercicio, de leer, cuando lo dejaban, consiguió aguantar. Aguantó. Bueno, a un momento dado casi se quiebra. Jolín, pero no, aguantó. No todo tampoco. No, aguantó una huelga de hambre. Que se organizó. Pero también lo que le servía, es que eso le servía para aguantar, estar siempre en actitud de perenne resistencia. Pero tú fíjate que era rebeldía constante. Exacto. Y qué fuerza de voluntad, porque él estaba haciendo una huelga de hambre, pero pedía pollo o pavo para dárselo al gavilán. Al gavilán, sí, es que un día le viene un custodio y le trae un gavilán. Preciosa historia. El gavilán se había quedado en las concertinas, pillado. Y como él siempre le han gustado los pájaros, pero tenía tucanes en su casa y guacamayas de la finca de su abuelo, el custodio, que le conocía y tenían al principio un trato muy amigable, le dijo, mira, te he traído este gavilán para que te ocupes de él. Entonces lo devolvió a la vida, le daba de comer y pedía pechugas de pollo para el gavilán. Claro, su mujer no entendía nada. Sí. Y como si este está en huelga de hambre y me pide pechugas de pollo, ¿qué es esto? Así es. Hasta que descubrieron que era porque le daba de comer al gavilán. Nadie en la vida te prepara para sacar a un inocente de la cárcel, por lo tanto Lilian tuvo que prepararse para ello. No sabía nada. No sabía nada. No sabía ni lo que eran los derechos humanos. O sea, ella sabía, había oído, pero no sabía realmente qué es la ONU. O sea, todo el mundo sabe qué es la ONU. Sí. Pero ¿cómo funciona la ONU? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está estructurado? ¿Quién te puede ayudar ahí? Todo eso lo tiene que aprender. Sí.
Y demostrar también a su suegra, porque tampoco... Claro, y luego tenía que ganarse un lugar en la familia. Exacto. Ahí tenía que ganárselo. Exacto. Porque tanto el abogado americano como los compañeros del partido de Leopoldo querían que ella fuese la portavoz. Porque sabían que tenía madera. Pero la familia no dudaba mucho. Lo tuvo que demostrar. Tuvo que demostrarlo. Y lo demostró bien. Y lo Cuando da su demostró. primer discurso en el Press Club de Washington, que es un foro donde, vamos, desde presidentes y tal, habían hablado ahí, y sale muy airosa de la prueba. Cuentas también, que no lo vamos a contar, su visita con Mariano Rajoy, pero sí que fue el que puso Eso la fue pica en capital, Flandes. fue fundamental. Fue fundamental. Porque Rajoy fue el primero que la recibió, Eso el primer ministro, el primer jefe de gobierno que la recibe. Entonces, si ya te recibe Rajoy, ¿por qué no te va a recibir Macron, Exacto. o Hollande en la época, o Theresa May, o quien sea? Abre la puerta que te reciban otros. Por eso fue fundamental Sí. la decisión de Rajoy, que tomó él mismo en contra de todos sus asesores. Sí. Ya no nos podemos poner a mal con Venezuela, que hay muchos españoles ahí, tenemos muchos intereses, que Telefónica, que no sé qué, que Repsol, que para ti, que para tal. Y Rajoy les miró a todos y dijo, mira, además era muy deslenguado. Sí. Yo, Lo cuentas. ¿Qué menos que ayudar a esta mujer? Así lo dices tal cual. Así, pum. Sí. Y la recibió. Sí, con un par de narices. Y eso fue fundamental para sacarle de la cárcel. Su decepción cuando visitó al Papa. Muy grande, porque el Papa hacía equidistancia al principio. Y no puedes hacer equidistancia en el tema de Venezuela. No es que hay una cosa entre medias, no. Es que son los forajidos que han tomado el poder y tienen a la población sometida. Que no hay ahí equidistancia. Ninguna. Entonces, y eso que son muy católicos. El Papa, la decisión del Papa fue tremenda. Fue brutal, sí. Tremenda. Ya fue ahí a encadenarse. Bien. Lilian, no quiero que se me escape, que tuvo a Federica y que fue como un símbolo de libertad dentro de la cárcel. Él quería tener otra niña. Decía, no, oye, Maduro no nos va a robar la felicidad como familia. Eso porque es. se los había robado. Yo tenía en la cárcel metido para 15 años. Pero aún así, como un hecho de rebeldía también, Eso es. vamos a hacer un hijo. Porque la familia tiene que seguir creciendo. Has dicho antes por qué has escrito este libro. Una vez que lo has escrito, ¿qué sensación tienes? Yo estoy muy satisfecho porque me da la sensación de que he dado la voz a gente que no, por las vicisitudes de la vida y del régimen no han tenido ocasión de expresarse. Ellos no han podido contar su historia de una manera global para que uno se entere realmente de todo lo que ha pasado. Entonces, haber colaborado a contar su verdad, a mí me llena de satisfacción. Solo hace falta ahora que a los doctores les guste, pero vamos, Sí. quiero decir que prefiero haber hecho esto que una pura distracción, ¿no? Esto por lo menos me da la sensación de que he hecho algo útil. Pues nos quieren muertos. Un placer, Javier. Los querían muertos, pero cuidado, no solo les querían muertos a ellos, muertos civilmente, muertos en su reputación y hasta físicamente, porque Leopoldo López fue víctima de 3 intentos de asesinato y Lilian de uno, cuando matan al concejal. Pero es que a nosotros, a ti, a mí y a todos los ciudadanos de las democracias nos quieren muertos. ¿Y quién nos quiere muertos? Los que mantienen a Maduro en el poder. ¿Y quiénes son? China, Rusia, Irán, Turquía, todo ese tinglao que permite que un régimen como el de Maduro se mantenga en el poder, nos quieren muertos a nosotros, a todos, nos detestan. Sí. Y no hay que olvidar también que en los últimos 5 años el número de gente que vive bajo regímenes autocráticos ha crecido un 20%. Sí. Somos menos los que vivimos en democracia que los que viven en regímenes autocráticos. O sea que nos quieren muertos. El libro se engarza en la realidad que nos concierne a todos, que es una realidad donde la lucha ya no es izquierda o derecha, sino libertad contra autocracia, contra tiranía. Y ahí estamos todos, porque ellos nos quieren muertos. Efectivamente. Pues un placer. Igualmente. Gracias. A ti.